Gracias, buenos días. Agradezco mucho al grupo CT Scanner por esta invitación para poder transmitir un poco de lo que se hace en el departamento del PET-resonancia y también en el departamento de PET-CT. Y bueno, vamos a comenzar. Vamos a hablar acerca de los radiotrazadores que existen. Como médicos nucleares, que soy, y trabajamos en estrecha correlación con los médicos radiólogos, y estos radiofármacos son muy esenciales ya que vemos estas vías fisiológicas que nos permiten a poder determinar ciertos aspectos. Para eso, hablando del Parkinson y todo esto, yo creo que debemos de comprender o recordar un poco acerca de todo esto que viene a colación, acerca de la fisiología y los aspectos de los trastornos del movimiento. Vamos a ver algunas cosas básicas como los trastornos del movimiento como un conjunto de síndromes neurológicos que son caracterizados por esta deficiencia en una ejecución del movimiento voluntario, pero que existe en ausencia de alguna parálisis o debilidad muscular, que no esté perdida la sensibilidad, la propiocepción, algunas lesiones de la médula espinal o nervios periféricos. Es por eso que en el entorno de los trastornos del movimiento son el segundo trastorno neurológico más común, seguido o precedido de la enfermedad de Alzheimer. Y el Parkinson va a tener 3 de estos síntomas cardinales, que es temblor, rigidez, bradicinesia y respuesta a la L-Dopa. La evaluación clínica es muy importante y la prevalencia en México es de 2 al 3% en mayores de 65 años y de 4 a 5% en mayores de 85 años. Hay diagnósticos diferenciales que son muy importantes, ya que la enfermedad de Parkinson es principalmente el diagnóstico inicial, es clínico y sigue siendo como tal. Es caracterizado los síntomas parkinsonianos como un síndrome hipocinético, que hay temblor en reposo, rigidez muscular, bradicinesia o acinesia, hay inestabilidad postural y bueno, la causa primaria más común de todos estos síntomas es la enfermedad de Parkinson. Sin embargo, una tercera parte de estos síntomas parkinsonianos o este conjunto de entornos clínicos, puede haber un error de diagnóstico en primer nivel de atención. Incluso los neurólogos especialistas en trastornos del movimiento pueden tener un error diagnóstico, se calcula en un 10 al 12%, y la enfermedad de Parkinson, los principales síntomas clínicos con los que se puede superponer son con otros parkinsonismos atípicos, como son la parálisis supranuclear progresiva o la atrofia multisistémica. Dentro de toda la clasificación de los desórdenes del movimiento, vemos que el Parkinson es el diagnóstico primario más común, ya sea esporádico o familiar. Esporádico es el más común y los que más se van a superponer es los Parkinson Plus, como la atrofia sistémica múltiple, la parálisis supranuclear progresiva, degeneración corticobasal. Sin embargo, hay otros también que son secundarios y que estos también la radiología nos ayuda mucho para descartar parkinsonismos vasculares, que sean infecciosos, metabólicos, inducidos por toxinas, incluso medicamentosos. Y otros desórdenes también de la función de la motora alterada, como la demencia de cuerpo de Levy, la enfermedad de Huntington y la enfermedad por depósito, por ejemplo, como enfermedad de Wilson. Y en realidad, entendiendo todo este complejo del Parkinson, hay una patogénesis molecular subyacente muy importante, en la cual la microglia activada o la activación de estas mismas va a haber una neuroinflamación que va a alterar la homeostasis de la alfa-sinucleína, va a producir una disfunción mitocondrial, estrés oxidativo, alteración de los niveles de los canales del calcio y posteriormente activación de las vías de las caspasas y muerte celular. Este es algo muy laborioso y multifactorial y nos va a dar como resultado que esta pérdida neuronal de la sustancia negra, principalmente a nivel del mesencéfalo y del cuerpo estriado. Va a haber una pérdida selectiva de estas neuronas, sobre todo en la región ventrolateral, y la preservación más medial y dorsal. Se ha documentado mediante técnicas de tinción en hematoxilina y osina, agregado de alfa-sinucleína y depósitos neurofibrilares. Y atendiendo al Parkinson como un ente que afecta a nivel global en todo el cuerpo, hay potenciales biomarcadores para el diagnóstico de la enfermedad de Parkinson.
Estos biomarcadores nos pueden, la característica de un biomarcador es que evalúa objetivamente un indicador de los procesos biológicos normales o algunos procesos patológicos, y también podemos cuantificar las respuestas farmacológicas a una intervención terapéutica. Clínicamente vemos que los síntomas que caracteriza al Parkinson, pero también hay alteraciones patológicas como la cuantificación de estos depósitos de alfa-sinucleína a nivel bioquímico mediante la cuantificación del líquido cefalorraquídeo, la alfa-sinucleína como tal, y trastornos genéticos. Pero a nivel de imagen tenemos la visualización de estas vías fisiológicas a través de los estudios de PET, de SPECT, también algunas secuencias como tensor de difusión mediante resonancia magnética, y también alguna gamografía cardíaca por la metayodobencilguanidina. En todo este conjunto nos va a ayudar precisamente para establecer un pronóstico, un diagnóstico, estadificar y también algunas vías de tratamiento y diagnóstico para la enfermedad de Parkinson. Esta es una secuencia de susceptibilidad en la cual vemos la pérdida de los nigrosomas en un paciente con enfermedad de Parkinson. En la parte superior ustedes pueden ver un radiotrazador presináptico que en este lado, en su lado izquierdo, pueden ver a un paciente sano con la vía presináptica preservada, y del lado derecho es un paciente que tiene alteración de esta vía. En la siguiente imagen vemos una gamografía cardíaca con metayodo, en la cual en pacientes con Parkinson vemos un paciente normal y al lado un paciente con Parkinson hay una denervación de estas estructuras de las neuronas dopaminérgicas a nivel miocárdico también. Y para poder comprender entre un fármaco presináptico y posináptico y cómo nos puede ayudar para el diagnóstico de Parkinson y los diferenciales de los parkinsonismos atípicos, debemos de recordar que la tirosina es un aminoácido no esencial. Esto es producido y almacenado en la neurona presináptica. Hay un proceso que se llama hidroxilación y la tirosina se va a convertir a L-dopa. La L-dopa posteriormente es descarboxilada y convertida en dopamina. Esta dopamina dentro de la neurona presináptica no puede estar sola en el citosol, requiere de un almacenamiento. El almacenamiento se lleva a cabo de las vesículas de monoaminas, principalmente las tipo 2. Al almacenarse, es transportada a través de toda esta neurona presináptica y liberada en la hendidura sináptica. En la hendidura sináptica, la dopamina es liberada por los receptores DAT o tipo 2 y posteriormente es recibida por los receptores D2 en la neurona postsináptica. Y es así como ejerce el efecto, hay despolarización neuronal, neurotransmisión. Posteriormente la dopamina puede ser recapturada a través de los receptores DAT, internalizada y nuevamente guardada en estas vesículas de monoamina. Es así como funciona la neurotransmisión de la dopamina. Entonces, los radiofármacos presinápticos que tenemos, principalmente para los estudios de gamografía, que son los estudios SPECT y los estudios PET, a nivel de la dopamina, el radiotrazador que utilizamos es la F-dopa, que evalúa la dopa descarboxilasa. Para las vesículas de monoaminas es el DTBZ, y para los receptores DAT tenemos al ioflupano principalmente por la vía del SPECT. Y los radiofármacos posinápticos y que van a afectar a estas neuronas principalmente es la iodobensamina, el radiotrazador, o raclopride para los radiofármacos de PET, y la densidad neuronal va a ser evaluada por los estudios de FDG también. Eso es algo muy importante, ya que vamos a tener tanto evaluación de la vía presináptica como de la posináptica. Esta es una imagen complementaria en la cual engloba todo lo que acabamos de comentar. La vía presináptica, la dopa, los receptores de monoaminas con el DTBZ, los receptores DAT, todo esto es presináptico, como la iodobensamina, y los posinápticos como el raclopride, y en su caso el FDG. Estos son algunos estudios que avalan o que sustentan toda esta evidencia que acabamos de comentar. La DOPA, por ejemplo, este es un estudio que se publicó, que fue de 68 pacientes con datos clínicos de enfermedad de Parkinson. Esta fue
La finalidad del estudio fue la visualización de la pérdida o de la ausencia de las neuronas dopaminérgicas y cuantificó con una especificidad del 91%, un valor predictivo positivo del 92% y una sensibilidad del 93%. Para los receptores DAT tenemos este otro estudio que evaluó la neurotransmisión dopaminérgica, pero en radiotrazadores de tipo SPECT, con una sensibilidad del 87 al 98, especificidad del 80 al 100%, y fue útil para diferenciar síndromes parkinsonianos versus pacientes sanos o controles sanos. Para el transportador de monoaminas tipo 2 tenemos al DTBZ, que también tiene alta sensibilidad diagnóstica, con una sensibilidad del 91 y especificidad del 83, y esta es la compilación de los estudios presinápticos. Diferentes radiotrazadores. En México tenemos la DOPA y también los receptores DAT o el compuesto B de Pittsburgh se llama. Y es muy importante. En el Parkinson, ¿qué es lo que ocurre? Hay una neurodegeneración caudorostral. ¿Qué quiere decir? Que se empiezan a perder estas neuronas, como vimos en la fisiopatología, pero empiezan a perderse más las que viven más lejos, por así decirlo, en el tercio posterior del putamen, de ahí el tercio medio hasta el tercio anterior, dependiendo de la evolución de todo esto. Y hay datos clínicos de la neurodegeneración dopaminérgica ya cuando hay más del 40% de la pérdida de estas neuronas. Cosa que en estos estudios que son un poco más sensibles puede verse incluso en pacientes que tengan tendencia hereditaria al Parkinson o que tengan alta sospecha clínica o alta carga genética. Para la evaluación de los fármacos postsinápticos tenemos al FDG. En realidad, eso es algo muy importante. En la enfermedad de Parkinson vemos que hay neurodegeneración de la neurona presináptica, pero para la neurona postsináptica en la enfermedad de Parkinson generalmente se encuentra íntegra esta vía. Idealmente pueden haber hipometabolismo a nivel de globo de la área prefrontal y parietal e incremento del metabolismo a nivel subtalámico y precisamente de los ganglios de la base, de forma paradójica. En un radiotrazador lo vamos a ver poco captante y en otro mucho, como vamos a ver en los siguientes casos. Y en cambio, en los parkinsonismos atípicos vamos a tener una depresión de estas neuronas postsinápticas, principalmente en la atrofia de múltiples sistemas, que hay disminución, como vemos en la segunda imagen, del estriado y el cerebelo. En la parálisis supranuclear progresiva puede haber disminución de la corteza frontal, tálamo, y en la córtico-basal es generalmente asimétrica, ganglio de la base y frontoparietal. Estos son los estudios también que consolidaron al FDG en la evaluación postsináptica comparado con el yodo-benzamina en un estudio de 107 pacientes en el cual se concluyó que tienen una sensibilidad del 86% y especificidad del 91% para la detección de síndromes parkinsonianos atípicos. En especial o para cada síndrome parkinsoniano atípico con las siguientes sensibilidades, del 77 al 97 para la atrofia sistémica múltiple, del 74 a 95 para la parálisis supranuclear progresiva y de 75 a 92 para la degeneración corticobasal. Entonces se consolida el FDG para la alta precisión entre diferenciar a la demencia de cuerpo de Lewy versus un parkinsonismo atípico, mucho mejor que la yodobensamina, y también discrimina de forma fiable entre estos mismos parkinsonismos atípicos. Esto ayuda o subraya el valor de los radiofármacos postsinápticos en la evaluación y la confirmación de los parkinsonismos atípicos. Hay otro también en el cual hicieron un head-to-head, una comparación entre los radiotrazadores como el FDG y la gammagrafía cardíaca con metayodo, y dieron una sensibilidad del 94% para el FDG, un poquito inferior la de gammagrafía con metayodo del 91%. Este estudio fue de 54 pacientes, de los cuales 31 tenía parkinsonismos atípicos, 19 pacientes fueron con enfermedad de Parkinson y uno de ellos tenía enfermedad de Parkinson y demencia. Esa es otra cosa muy importante que también podemos ver. Tanto las demencias o las partes neurodegenerativas pueden tener un segundo trastorno neurodegenerativo subyacente como la enfermedad de Parkinson. Y eso también nos ayuda
este tipo de estudios, generalmente los duales. Aquí tenemos un PET, tenemos al PET-CT y al PET-resonancia. Entonces, además de las características radiológicas que nosotros conocemos, tenemos la neurodegeneración. Este es un PET con dopa. Vemos a nivel del putamen esta degeneración caudorostral, o sea, de atrás hacia adelante, de las neuronas dopaminérgicas. Aquí tenemos un control sano, esta es una imagen sumada del PET, cómo es que se debería de ver, y abajo cómo tenemos esta neurodegeneración. Generalmente en el Parkinson es asimétrica, con esta gradiente de atrás hacia adelante, y va a ser contralateral al lado de la clínica. Si el paciente tiene un temblor derecho, el daño mayor va a ser del lado izquierdo. Tiene alta sensibilidad y especificidad, así como su valor predictivo positivo y negativo. Este es un caso del centro, en el cual es una paciente de 79 años que tiene un deterioro cognitivo de 12 meses de evolución. Temblor en reposo de predominio izquierdo, otra cosa importante a tomar en cuenta, que ha sido progresivo. El mayor ha sido en la mano izquierda, antecedente de caída por ese mismo temblor. Y aquí tenemos un PTRM con dopamina, vemos que tiene un meningioma en la región occipital, un realce de un hematoma subdural secundario a la caída parieto-temporo-occipital derecho. Y al ver el radiotrazador vemos esta neurodegeneración, igual, caudorostral, bilateral, de predominio derecho. Además de eso, se le complementó con un estudio con FDG. Vemos esta disminución a nivel cortical. Esto es para evaluar la posinapsis. Vemos en este caso, a diferencia del otro estudio, que los ganglios de la base se encuentran preservados. Pero hay un patrón metabólico con el FDG, que hay disminución del metabolismo de tipo moderado en el cíngulo posterior, en la precuña, severo a nivel parietal y temporal, y también un tipo moderado a nivel frontal. En los análisis semicuantitativos vemos de este lado la cuantificación de la dopa y del otro lado la cuantificación del FDG y la comparación con una base de pacientes sanos. En conclusión, este paciente tenía enfermedad de Parkinson y demencia de tipo Alzheimer, que puede pasar. Entonces, este es otro caso de un paciente masculino de 78 años con dificultad para la supraversión de la mirada, caídas frecuentes de predominio izquierdo, voz baja, de 18 meses de evolución, no tenía temblor en reposo. Este es el PDRM con dopamina, y ¿qué podemos observar? Que existe una disminución de la captación bilateral, pero es como un tipo más irregular, no es tan ese gradiente que habíamos visto como en el Parkinson, que es de atrás hacia adelante. Sí está disminuido. Al hacer el radiotrazador del FDG, ¿qué vemos? Hay hallazgos más sutiles. Hay un hipometabolismo a nivel del puente, a nivel del cerebelo y del hipocampo derecho. También los hallazgos morfológicos son muy importantes. Cuantificamos la relación puente-mesencéfalo, el índice de parkinsoniano, vemos cuánto medían los pedúnculos cerebelosos, sacamos los posteriores índices, y este paciente tenía una parálisis supranuclear progresiva, ya con todos estos índices y los hallazgos por imagen. Esta es la imagen sumada de la dopa. Vean que sí hay neurodegeneración, alteración a nivel presináptico, pero también posináptico. Y este patrón metabólico posináptico, junto con la clínica, junto con los hallazgos morfológicos, podemos concluir todo esto. Este es un siguiente caso de una paciente de 59 años que tenía dificultad en la marcha, caída de 5 ocasiones al año, alteraciones en la voz, pero posteriormente presentó empeoramiento de la marcha, tenía apoyo de los familiares, tenía bradipsiquia y alteraciones de la frecuencia urinaria. Esta imagen que tenemos es una proyección de máxima intensidad con FDG. Idealmente los cuerpos neuronales más metabólicos se encuentran en el cíngulo posterior y en los ganglios de la base. Posteriormente tenemos en mayor metabolismo las regiones parietales, temporales, frontales, en esa frecuencia y en ese orden.
En la correlación con los hallazgos morfológicos, ¿qué podemos ver? Este es un estudio con FDG. Esperaríamos que los ganglios de la base a nivel del putamen vemos esta disminución bilateral asimétrica, y en el corte sagital vemos esta disminución importante del metabolismo a nivel del cerebelo y del puente. Esto, junto con toda la clínica, los hallazgos morfológicos, fue una atrofia multisistémica variante cerebelosa. Y el siguiente caso es una paciente de 50 años que tenía desde hace 3 años alteraciones de la memoria, asociado a trastorno del habla, bradicinesia simétrica que afectaba el hemicuerpo derecho. Tenía una asociación, una alteración sensitiva ipsilateral. Posteriormente ya tenía hipofonía, alteraciones en la escritura, lectura, orientación, llegando a ser ya dependiente o incapacitante para que ella pudiera realizar sus actividades de la vida diaria. Esta es una imagen sumada de el estudio de PET con FDG, y en los cortes del PET resonancia vemos esta disminución del metabolismo de tipo moderado hacia la región frontal del lado izquierdo. Vemos también la parietal del lado izquierdo. Vemos esta asimetría de los ganglios de la base. Si ustedes ven, en realidad el cerebro metabólicamente pudiéramos, si está alineado y todo, pudiéramos verlo tal cual. Lo que hay del lado izquierdo debemos de verlo del lado derecho. Es algo muy simétrico hablando de la fisiología. Y vemos esta asimetría a nivel del putamen, del caudado y del tálamo. Y paradójicamente una disminución del metabolismo a nivel del cerebelo, pero del lado contralateral. Esto es concluyente para una degeneración corticobasal. En realidad el hipometabolismo cerebeloso del lado contralateral ocurre porque hay una desaferenciación de las neuronas del nivel cortical. Entonces esta desaferenciación hace que las neuronas cerebelosas tengan menor metabolismo o reduzcan, y por lo tanto vamos a tener esto junto con la clínica. Yo creo que es lo más importante. Esta es como una diapositiva ya para terminar, para ver, en realidad para englobar todo esto. Cuando tenemos un parkinsonismo, ¿qué es lo que debemos de hacer? Tenemos el examen clínico, generalmente los pacientes ya tienen una resonancia, pero tenemos la sospecha de un parkinsonismo neurodegenerativo. Si es así, pues podemos realizar un estudio, y si la clínica nos lo orienta, podemos realizar un estudio presináptico con dopamina. Si el paciente, aunado a esto, tiene síntomas de deterioro cognitivo, alteraciones del movimiento, cosas que nos orienten a algún parkinsonismo atípico o algo diferente, podemos solicitar un complemento con FDG. Si es en ese orden, así puede ser. Si el paciente, la clínica es predominantemente cognitiva, pues idealmente podemos realizar un estudio con FDG, atendiendo a que esto probablemente sea causado por una demencia. Pero lo que viene posteriormente, o la imagen avanzada, son las imágenes de evaluación de la neuroinflamación. Como vimos en algunas diapositivas anteriores, toda esta ente subyacente de la fisiopatología de la neurodegeneración, con los depósitos de alfa-sinucleína y los radiotrazadores de tau. Esos son radiotrazadores que ya están utilizándose, están saliendo ensayos clínicos y todo eso, para poder tener esta evidencia y tener todos estos sustentos como comentamos. Como conclusión, tenemos que la DOPA, por ejemplo, es útil para el diagnóstico y valorar la progresión de la enfermedad de Parkinson. Ante la sospecha clínica de un síndrome parkinsoniano atípico, tenemos que realizar estas pruebas complementarias. Debemos de identificar los patrones morfológicos y moleculares más parecidos a los síndromes parkinsonianos atípicos, junto con toda la clínica que nos podamos llevar del paciente, y debemos también de tener en cuenta los recursos con los que tengamos en nuestra práctica clínica diaria. Para nosotros, con base en esto, sugerir los protocolos adecuados y evaluar a los pacientes para diagnósticos más precisos. Y pues eso sería todo. Les agradezco mucho la invitación y su tiempo.